Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio a una nueva charla durante época de pandemia con el doctor Milko, que nos va a conversar y a charlar y a demostrar de un trabajo que realizó y que nos quiere compartir. La verdad que para mí es un gran gusto, un gran honor además que esté con nosotros porque es amigo aparte. Así que ya le vamos a dar la bienvenida y a nuestros amigos que se están uniendo. A ver si puedo enfocar mejor este teléfono. Ahí está. Hola, Hola, doctor Milko. Lo ¿cómo veo de estás, costado, Germán? doctor. ¿Cómo Lo estás? ¿Se veo ve de de costado o costado. no? Ah, Sí, porque se lo ve de puse al costado. revés al teléfono. Lo tengo puesto al revés. A ver, lo voy a girar. Ahí está. Lo tengo como en un trípode puesto. Claro, a mí también me pasó algo similar hoy porque me quedé sin batería y lo vamos a acomodar mejor. Ahí está. Espérame que lo ¿Estamos pongo. ahí? Ahí. Ahí lo voy a Un tener un poquito. ratito con la mano yo. Ahí estás perfecto. ¿O querés cortar un ratito y instalás y empezamos? A ver, espérame que sí, justo se me salió el trípode. Salgo un ratito. Bueno, dale. Dale, mientras yo hablo, vos arreglalo, ¿sí? Dale, gracias. Bueno, mientras el doctor Milko eh, acomoda, suele pasar, a mí también me ha pasado. Quiero decirles ante todo que hoy para los odontólogos de Argentina fue un día muy especial porque salimos a, digamos, protestar o manifestarnos de alguna manera contra la situación que estamos viviendo los profesionales de la salud y sobre todo los odontólogos. Así que yo quiero expresar que estoy absolutamente de acuerdo con esta medida y con esta manifestación que lo tuvimos en toda la Argentina y nosotros también aquí en el Chaco, con la diferencia de que nosotros no pudimos salir a las calles ni nada porque todavía estamos en fase 3 y así que nos manifestamos en nuestros consultorios protestando por mejores aranceles, por aranceles justos, dignos y éticos. Dicho esto, vamos a ver si ya está el doctor Milko de nuevo y vamos a ver si ya lo podemos. Milko está perfecto. Ahí, ahora sí, perfecto, doctor Milko, excelente. Ahora sí. Qué lindo, qué lindo. Estás como entre las palmeras, parece. Sí, 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 como en un clima medio tropical. Pero, o sea que esta es una planta que tengo en mi casa que es gigante. Justo la cambié de maceta el fin de semana porque estaba como en una maceta muy chica y ya, pobre, pedía cambio. Sí. Bueno, se ve muy lindo. Dios, Nadie va a creer que... al mío lo tuvimos que secuestrar un rato porque se está poniendo un poco sí, es que este, pone pesado. protestón. Sí. Bueno, la verdad que es un gusto tenerte y me gustaría, yo te conozco, hemos compartido muchísimos congresos, paseos ahí por la Patagonia también, pero me gustaría que les cuente a nuestros amigos que se están uniendo quién es el doctor Milko y bueno, a ver qué nos cuenta. Bueno, yo les cuento, mi nombre es Mirko Laiolo, yo vivo en la ciudad de Neuquén, que es en la Patagonia Argentina. Estamos ahora desde el sur del país, pero si bien este es el punto más norte de la Patagonia, yo en realidad me estoy especializando en cirugía bucomaxilofacial en la Universidad Nacional de Córdoba. También fui docente en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Facultad de Odontología, que está aquí cerca, para lo que era la clínica 3 y 4, que son clínicas integrales. Y bueno, yo desempeño aquí mi actividad profesional básicamente en la parte quirúrgica. Yo me dedico a lo que es cirugía y patología oral o estomatología o medicina bucal, también se le llama. Esa es mi rama de la actividad. Y me desempeño en consultorio privado, tengo mi consultorio privado y además trabajo en salud pública aquí en Neuquén. Buenísimo, súper activo el doctor Milko, ¿no?
Sí, Así es. Y entonces, cuando hablábamos, me decías, sí, tengo muchos casos, pero por ahí no son todos de niño y también ese me gustaría presentarlo, pero no tengo tantos casos de niño. Pero finalmente vimos que sí tenías y que lo vamos a compartir ahora, ¿no? y así es. Recordarnos cómo fue la situación y cuál es el caso para que también nuestros colegas puedan compartir. Antes que nada, Milko, te quiero decir que la casa Odonto Mix va a hacer un sorteo con todos aquellos que comenten y arroben también a un amigo bajo el flyer de nuestra charla y va a haber un sorteo cuando finalizamos la charla. Así que muchísimas gracias a la casa odontomic.com que tienen que buscarla y siempre está apoyando a todas nuestras actividades, así que muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a hablar del caso del doctor Milko. Bueno, así como decía Mirna, hace rato veníamos hablando de hacer un Instagram en vivo. Em, la idea era presentar también algún caso de cómo yo hago patología oral, pero bueno, lo que yo le comentaba justamente es que toda la casuística que tengo es de adultos, básicamente. Y bueno, y en realidad surgió este caso que yo lo operé el año pasado, un caso bastante atípico, fue operado aquí en Salud Pública, en un hospital. Se trata de un elemento supernumerario localizado en lo que sería en la fosa nasal, en el piso de la fosa nasal, y que por su poca frecuencia y por la vía de abordaje que utilizamos en este caso, resulta, digamos, interesante. Así que, bueno, yo lo tenía todo documentado y bueno, ahora armamos la presentación y ahora lo voy a presentar. Espero que les guste. Sí, claro que sí. Estamos todo oído para usted, doctor. Gracias. Bueno, no sé si querés que esperemos un poquito más o comenzar ya con la No, presentación. vamos a comenzar porque acá es como que corre el tiempo y nos vamos a quedar Sí, sí, sí. con poco tiempo. Sí, Bueno, voy a cambiar entonces ahora la dirección de la sí. pantalla. Yo te quería preguntar primero por qué este tratamiento se hizo bajo anestesia local o general. Bueno, este tratamiento lo hicimos bajo anestesia general, ¿sí? En realidad Ajá. podría verse, estoy tratando de enfocar que se vea Se bien. ve, se ve bien ahí, se ve bien ahí, Doc. Se Ok, ve la letra, no sé si un tenés poquito. una imagen, ¿verdad? Ahí se ve bien. Un poquito más abajo, no, ahí está perfecto. Voy a correr un poquito el monitor para atrás. Así se ve mejor. Ahí está, sí. Capaz vamos a ir suprimiendo los comentarios para que no interfiera en la imagen, ¿sí? Ay, qué buena esa imagen del gatito. Sí, quiero. Vamos a desactivar los comentarios y después los vamos a activar unos 5 o 10 minutos antes que termine para que te hagan las consultas que por ahí tengan los colegas. Muy bien, ahí se ve bien, lo único que queda como una imagen, el gatito se lo ve por la mitad. Sí, estoy tratando de correr el monitor. Un segundito. Ah, ahí lo voy a poder correr más atrás. Entonces el tema es un diente supernumerario en Ahí, posición ectópica, reporte de un caso, abordaje y resolución quirúrgica por el doctor Milko Laiolo. ahí ¿Mm? está. Ahí se ve bastante bien. Lo que pasa es que lo tenía yo configurado al revés al teléfono y no me imaginaba que se veía al revés en el Instagram. Suele pasar. Como Bueno, estaba, estoy realizando mi especialización en cirugía bucomaxilofacial en la Universidad Nacional de Córdoba y además fui docente aquí en la Facultad de Odontología en Allen, ¿sí? sí. Bueno, les comentaba para los que no me conocen, estamos aquí en la Patagonia de la Argentina. Les voy a mostrar algunos paisajes de aquí de la zona. Si bien yo estoy aquí en Neuquén Capital, que es la ciudad capital de la provincia, aquí, digamos, cerca, a 400 kilómetros, tenemos estos paisajes. Esto, por ejemplo, es Villa La Angostura, una imagen del otoño, y estamos en otoño. Hermoso. Esto es San Martín de los Andes, que también está cerca. Yo nací aquí en San Martín de los Andes, mis padres viven ahí. Así que también vamos a hacer un poco de propaganda turística para que vengan a conocer y hacer turismo por estos lados cuando se pueda.
Sí, es hermoso, vale la pena. Y aquí, esto es la ciudad de Neuquén, que es donde yo vivo actualmente, es la ciudad capital, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que son los elementos supernumerarios. Los elementos supernumerarios son alteraciones poco frecuentes que pueden aparecer en cualquier área de los maxilares y que por lo general su causa de aparición es la duplicación de la lámina dental en la etapa inicial que va a dar a la formación de uno o varios órganos dentarios que pueden estar en una o más localizaciones anatómicas. Los dientes supernumerarios más comunes son los mesiodens, que van a estar ubicados a nivel de la línea media del maxilar superior, seguidos por los premolares. O sea, que en orden de frecuencia tenemos los mesiodens, en segundo lugar los premolares, y en tercer lugar están los cuartos molares. Perfecto. Una imagen clínica donde podemos observar en la imagen de la izquierda un elemento supernumerario de forma conoide que se encuentra normalmente erupcionado en la cavidad bucal en la región interincisiva. Y en la fotografía de la derecha observamos uno en localización palatina. Cabe mencionar que los elementos supernumerarios, los mesiodes, se encuentran por lo general con mayor frecuencia hacia el lado palatino y los vamos a encontrar erupcionados en un 25% de los casos. Por lo tanto, en el 75%, que es la mayoría de los casos, van a estar retenidos o incluidos en el hueso maxilar. Ujú. Tienen una prevalencia del 0,15 al 3%, es decir, que la prevalencia es baja. Los más comunes de estos son los mesiodens, que abarcan el 90%. Afectan con mayor frecuencia al sexo masculino que al femenino, en una relación 2:1. Y pueden presentarse además acompañando diversos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Gardner, la disostosis cleidocraneal, etc. Y como les dije anteriormente, en un 75% se encuentran impactados y palatino. Muy bien. En algunos casos, la corona de los mesiodens puede estar dirigida hacia el piso de las fosas nasales, o sea, invertido, entre un 9 a un 65%. Y raramente pueden erupcionar en las fosas nasales. El caso que yo les voy a presentar es un caso que estaba localizado en proximidad de las fosas nasales. Bueno, las manifestaciones clínicas cuando no están erupcionados, por lo general, son asintomáticos. Puede haber retraso en la erupción de los dientes permanentes, diastemas, apiñamientos, o a veces, cuando se encuentran erupcionados o parcialmente, se describen síntomas como dolor, epistaxis, obstrucción nasal, congestión, rhinosinusitis, comunicación oronasal, desviación y ruptura del septum, obstrucción del canal lacrimonasal, etc. Pero esto es lo menos frecuente. Bueno, estas imágenes, estas no son imágenes mías, las saqué, digamos, de internet de este doctor, ahí yo puse la cita, es para Sí, ir viendo el tema. En la radiografía panorámica, aquí donde estoy señalando, no sé si se ve, creo que sí, sí se ve, podemos claro. observar la presencia de una imagen radioopaca de forma conoide, similar a un elemento dentario o compatible con un elemento dentario supernumerario. Podemos observar que está en íntima relación con el piso de las fosas nasales. Esto es fosa nasal. En el otro lado, podemos observar una imagen tenuemente radiopaca que también simula ser o aparenta ser un elemento supernumerario en íntimo contacto o en estrecha relación con el septum o tabique nasal y con el piso de las fosas nasales. Para ampliar este estudio y para observar con precisión, se solicita un examen tomográfico, una cone beam, en donde podemos observar con precisión y exactitud la localización de estas piezas. ¿Sí? Sí, El corte volumétrico, y los otros cortes, corte frontal y cortes sagitales. Bueno, el caso que les voy a presentar es un paciente de sexo masculino de 11 años de edad que es derivado por la Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico de Neuquén para la exodoncia de un elemento supernumerario previo a su tratamiento ortodóntico. Es un paciente sano, sin patología sistémica, es decir, un paciente ASA1. El hallazgo fue radiográfico, el paciente en realidad consultó para hacerse un tratamiento de ortodoncia y por medio de la radiografía panorámica se hizo el diagnóstico presuntivo de diente supernumerario. Y ahí es cuando me lo derivan. Esta era la radiografía panorámica. Se observa en la región, digamos,
entre los incisivos superiores, una imagen radiopaca similar a un elemento dentario supernumerario de forma conoide, con su corona, digamos, inclinada y dirigida hacia esta fosa nasal en estrecho contacto con el piso de la fosa y con el tabique nasal. En general, como les dije, los elementos supernumerarios son asintomáticos. Cuando se presentan, cuando estos erupcionan, en general ahí se hacen asintomáticos y en estos casos se pueden presentar síntomas como epistaxis, fístulas oronasales, cacosmia, desviación del tabique, puede haber ulceración superficial de la mucosa nasal, etc. Bien. Bueno, esta es la radiografía de perfil, en donde se observa aquí al elemento supernumerario. Y solicitamos una cone beam, una tomografía. En la tomografía cone beam nosotros podemos observar con precisión y exactitud a este elemento supernumerario. Si nosotros vemos en estos cortes sagitales, en el 7 y el 8, se observa perfectamente al elemento dentario con su eje, digamos, dirigido hacia el piso de las fosas nasales, que es lo que estoy marcando, y en íntimo contacto o en estrecha relación con el canal incisivo que pasa por aquí. Bueno, entonces nosotros cuando vemos esto nos planteamos cuál va a ser la vía de abordaje de este elemento. ¿Lo vamos a abordar por vestibular? ¿Lo vamos a abordar por palatino? ¿O vamos a plantear un abordaje alternativo? ¿Sí? Y también planteamos el Sí. tipo de anestesia que podemos llegar a utilizar, porque no olvidemos que se trata de un paciente joven de 11 años. Bueno, esta es una imagen de mi ciudad natal, San Martín de los Andes, aquí cerca. Ahora está todo así nevado, hace mucho frío. Mm, qué lindo. Entonces, cuando nosotros observamos estos estudios, nos vamos a plantear los interrogantes. Para poder realizar la planificación quirúrgica, ¿cuáles van a ser los interrogantes? Primero, ¿vamos a realizar la intervención bajo anestesia local o bajo anestesia general? En segundo lugar, ¿cuáles van a ser los riesgos de la intervención o de la no intervención? Es decir, una conducta, digamos, expectante de no removerlo o qué riesgos implica la remoción, la extracción. Además, vamos a solicitar todos los exámenes prequirúrgicos, como es el examen de laboratorio, un electrocardiograma y vamos a hacer interconsultas, en este caso con el cardiólogo y con el anestesista, porque este paciente iba a ser operado con anestesia general. Y por último, tenemos que evaluar cuál va a ser la vía de abordaje. Bueno, para hablar un poco de cuáles son los riesgos de la no intervención, les voy a presentar este paper. Es una revisión de 1.200 pacientes, de 1.200 mesiodens, en donde ellos pudieron observar que las complicaciones estaban presentes en un 46,46% de los casos, es decir, aproximadamente la mitad de los casos. Y solamente había elementos erupcionados en un 8%. Lo que ellos comentaban que obviamente como los elementos en su mayoría se encontraban retenidos, eran asintomáticos. Por lo tanto, los hallazgos fueron radiográficos. Y en ese sentido, bueno, ellos sugieren realizar estudios radiográficos panorámicos de rutina para poder hacer detección precoz de estas piezas. A lo mismo nosotros, digamos, adherimos en la especialidad de cirugía bucomaxilofacial, en donde la estoy realizando yo, cuyo director es el doctor Ricardo Bachur, que seguramente muchos que están escuchándonos lo conocen. Y nosotros de rutina pedimos en cirugía la radiografía panorámica, porque además sirve para hacer diagnóstico secundario de patologías que pudieran asentar en los maxilares. Bueno, y en algunos casos, como dijimos en el 46%, se presentaban todas estas complicaciones, que es erupción dental retardada en un 20,60%, diastemas interincisivos 35%, desplazamiento, rotación de incisivos permanentes 16%, desarrollo de patología quística o tumoral en un 5,29%, y en este caso quistes foliculares, que son los más frecuentes, como el queratoquiste o el quiste dentígero y otros menos frecuentes, reabsorciones radiculares en dientes adyacentes en un 7,58% o erupción nasal en un bajo porcentaje que era un 3,58%. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Perfecto.
quedo sorprendida por los datos. Bueno, esto es el análisis de laboratorio que le solicité al paciente. Bueno, en el prequirúrgico nosotros vamos a solicitar un hemograma completo, eritrosedimentación y coagulograma para ver cómo está la función de coagulación del paciente. Además, un electrocardiograma pedimos en este caso. Bueno, entonces les vuelvo a presentar nuestra, nuestra tomografía con BIM. Y bueno, ¿cuál es la vía de abordaje? Si nosotros observamos en la localización de la pieza, bueno, digamos, podemos decir que lo más frecuente o originalmente estas piezas se abordan por la vía palatina, ¿sí? El abordaje es por palatino en general, ¿no? Esto es de lo que se hace en general por los cirujanos. Pero bueno, el abordaje por palatino tiene, para estos casos, para estos dientes en esta posición, tiene bastantes riesgos. Bueno, o sea, hay que hacer ostectomías intensas, riesgo de lesionar paquetes vasculonerviosos como el nasopalatino, riesgo de lesionar a las raíces de los elementos vecinos con la consecuente morbilidad, digamos. Bueno, acá les voy a hablar un poco de lo que son las vías de abordaje más frecuentes. Históricamente, nosotros vemos estudios de revisión, se abordaban a los elementos, digamos, localizados así, en sentido inverso hacia la fosa nasal, con un espéculo nasal. Luego, con el advenimiento de las tecnologías endoscópicas, se abordaban vía endoscopía nasal y en realidad hoy digamos, está muy indicada la técnica de la endoscopía nasal, sobre todo cuando la pieza está erupcionada en la fosa nasal debido a las ventajas que ofrece, como por ejemplo una excelente visualización, eh, una mínima injuria a los tejidos vecinos, etcétera, pero tiene sus limitaciones. Por otro lado, el abordaje intraoral vestibular o el palatino, que es el más frecuente de todos, abordar la pieza por palatino, como si se tratase de un canino retenido, por ejemplo, localizado en palatino. O por otro lado tenemos este abordaje que es un abordaje bastante novedoso que se llama abordaje transmaxilar vestibular modificado con disección intranasal subperióstica. Es un nombre medio largo. Yo ahora les voy a mostrar imágenes de cómo se trata. En realidad es un abordaje que se utiliza por lo general, o sea, por los cirujanos maxilofaciales para realizar las osteotomías de Fortuno en las cirugías ortognáticas, pero bueno, nunca se había utilizado para remover elementos dentarios que estén localizados en relación con el piso de la fosa nasal. Bueno, esta imagen la tomé yo del año pasado, es San Martín de los Andes, es el centro Hermoso. con el lago Lácar aquí al fondo. Ahora, bueno, estamos entrando al invierno aquí en Argentina, hace mucho frío por estos lados, así que se va a poner todo así nevado. Bueno, a continuación les voy a presentar tres papers. Hice una búsqueda bibliográfica y realmente hay tres publicaciones de casos operados con esta técnica con muy buenos resultados, ¿sí? Nosotros en realidad realizamos esa técnica. Aquí debo mencionar que fue un poco también por sugerencia y por ayuda de los docentes de la especialidad de cirugía maxilofacial, en particular a la doctora María Eugenia Battisti y al doctor Juan Sima, que tienen muchísima experiencia en lo que es cirugía maxilofacial, y ellos me guiaron a mí en este tipo de abordaje. Pero bueno, yo lo realicé aquí en Neuquén, el paciente era de aquí de Neuquén, y con la ayuda del doctor Diego Raviola, que él trabajó conmigo en el quirófano, bueno, lo pudimos resolver perfectamente el caso. Bueno, esta es la primera publicación que se realizó utilizando esta técnica o recomendando esta técnica para abordar estas piezas. Como les dije anteriormente, históricamente se abordaban por vía un espéculo nasal hasta el advenimiento de lo que era la cirugía endoscópica, la endoscopía nasal. Bueno, sin embargo, estos autores sugieren este abordaje que básicamente lo que se hace es una incisión paramarginal o un colgajo tipo Passmund, produciendo de esta manera una mínima exposición del maxilar.
Luego de realizar la disección mucoperióstica, es un colgajo espesor total, nosotros nos vamos a encontrar con digamos, abertura aquí piriforme, es decir, con el piso de la fosa nasal, y vamos a realizar una disección de lo que es la mucosa nasal para llegar al piso de la fosa nasal y allí poder realizar la ostectomía mínima para exponer la corona y poder remover la pieza. Bueno, este abordaje, como les dije, fue presentado por Sammartino en el año 2011. Fueron los primeros en publicar este caso. Muy bien. Bueno, este es el segundo estudio, es el estudio de Hauer, que fueron los primeros en documentar a un grupo de pacientes operados. En realidad eran 9 pacientes que fueron operados utilizando la técnica descrita por Sammartino en el año 2011. Para ello, digamos, bueno, eran intervenciones que se realizaron entre el año 2013 y el 2017 y realizaron esa técnica en Mencio-Dens, incluidos en posición invertida en la fosa nasal, con indicaciones de extracción ortodóntica y realizando las intervenciones con anestesia general. Ujú. Estos son los casos, eran 9 casos. En algunos casos había 2 supernumerarios, pero bueno, ellos relataban en su estudio que algunos casos habían sido operados previamente por otros cirujanos utilizando otra técnica con un abordaje por palatino. Bueno, el resultado, 9 pacientes operados con la técnica, rango etario, 7 y 17 años, eran pacientes jóvenes. Y ellos llegan a la conclusión que, digamos, comparándolo con los abordajes habituales, con el abordaje palatino, por vía palatina más precisamente, era un abordaje más conservador porque producía una mínima exposición del hueso maxilar, por lo tanto la morbilidad postoperatoria era menor, ya que había que hacer menos resección ósea, por lo tanto había menos edema, menos hemorragia. Y además, bajo riesgo de complicaciones por el hecho de que, bueno, estaba reducido el riesgo de lesionar las raíces de los elementos vecinos o de lesionar estructuras nobles, como por ejemplo el paquete vasculonervioso nasopalatino, y logrando además una buena visión y acceso, porque con esta técnica tenemos un acceso y una visión prácticamente directa de la pieza. Bueno, esto es una imagen de aquí también de San Martín de los Andes, cerca de San Martín de los Andes. Hay una ruta que se llama la Ruta de los 7 Lagos, eh, donde hay 7 lagos, en realidad son más lagos, pero bueno, de los 7 más importantes que dan a la ruta, uno va por la ruta, los va viendo y tiene estos paisajes. Esto es el lago Hermoso. Sí, muy lindo. Y después tenemos el tercer estudio, que es un estudio presentado por Costa. En realidad ellos describen un caso operado con esta técnica, que es el abordaje maxilar vestibular modificado con la disección intranasal superióstica. Y además lo que agregan es una revisión de elementos supernumerarios en localización nasal entre el 1959 y el 2018 para ver qué técnicas se habían utilizado. Ellos en su estudio al paciente, ¿no?, operado previamente con eh, con un resultado, digamos, no favorable porque no pudieron extraer la pieza, creo que la habían abordado por vía palatina. Otros aquí realizan la exodoncia descrita. Bueno, nada, pero esto es de la revisión que ellos hicieron de casos en donde veían, bueno, el autor, la edad, número de casos, si tenía síntomas o no, si habían hecho rinoscopía o no para poder determinar en dónde estaba, si habían hecho rayos X, tomografías, localizaciones, anestesia local general y el tipo de abordaje. Bueno, entonces, como conclusión, ellos llegan a que el abordaje transmaxilar vestibular modificado es una técnica útil. Voy a volver al anterior porque en realidad en esto ellos, bueno, lo que descubren es que, digamos, un 60% de los pacientes habían sido, no, un 40% habían sido removidos con un espéculo nasal, obviamente porque era un estudio retrospectivo que iba muchos años hacia atrás. Y luego había otro porcentaje de pacientes que era como
un 30%, más, no me acuerdo ahora con exactitud los porcentajes, que eran con vía endoscopía nasal, y después también hablaban que se describía una técnica alternativa, que era la técnica descrita por San Martino, que es la que les presenté. Bueno, entonces también llegan a la conclusión de que el abordaje transmaxilar vestibular modificado es una técnica útil que tiene bajo riesgo de complicaciones, menor morbilidad postoperatoria y además agregan un ítem que es esencial, que es el uso de la tomografía computada, es esencial para la planificación quirúrgica, ya que nosotros no vamos a poder determinar, sino con exactitud, la precisión, la localización precisa y el número de piezas también, etcétera, sin este estudio, porque habían muchos pacientes en los papers que ellos habían estado revisando, donde eh, se hacían rinoscopías para ver, digamos, si estaba o no la pieza, pero obviamente que si la pieza está retenida no la van a ver con una rinoscopía, sería solamente útil en el caso de que la pieza esté erupcionada en la fosa nasal y que eso sabemos que es en un porcentaje muy bajo, porque es un porcentaje del 3-4%. Bueno, esta fotografía es en el verano. En invierno tenemos nieve y en verano tenemos lagos con agua cristalina y bueno, hay calorcito. Hermoso. Bueno, volvemos a nuestro caso. Es un paciente de sexo masculino de 11 años de edad, derivado por la escuela, como les dije, del posgrado, un posgrado de ortodoxia del Círculo Odontológico de aquí de la ciudad de Neuquén para la exodoncia del elemento supernumerario. Era un paciente sano, sin antecedentes heredofamiliares, ni sistémicos ni patológicos, un ASA1. Bueno, esta es la tercera vez que les muestro la tomografía para ver la localización nuevamente de la pieza en íntimo contacto con el piso de las fosas nasales, estrecha relación con el canal incisivo por aquí. Y aquí en este corte nasal también vemos que tiene una estrecha relación con la espina nasal anterior. Pero si nosotros vemos en estos cortes, en realidad podemos ver que la pieza estaba como metida hacia el interior de la fosa nasal, aproximadamente 10 milímetros era. Acá cubierta por una delgada lámina papidácea de tejido óseo de la fosa nasal. Bueno, el tratamiento propuesto entonces es una intervención bajo anestesia general y vamos a realizar el abordaje transmaxilar vestibular modificado con disección superióstica nasal. Bueno, este es el equipo quirúrgico. Nosotros hicimos la intervención en un hospital que está en una ciudad pegada, aquí cercana a la ciudad de Neuquén, que como les dije está en la ciudad capital, en lo que sería el área metropolitana. Pegado a la ciudad tenemos Centenario, que la verdad que tiene un hospital muy nuevo, con unas instalaciones que la verdad que son espectaculares, y realizamos la intervención allí. Allí trabaja mi colega Diego Raviola, que él también hace cirugía, está haciendo conmigo la especialidad, que fue quien me ayudó. Y bueno, era el paciente allí, aquí está el equipo, está bueno el instrumentista, el técnico de anestesia, me parece que era el enfermero, todos la verdad que eh, son muy, muy agradables. Bueno, ahí estamos realizando la intervención junto al doctor Diego Raviola, como les decía. Y aquí les voy a hacer como un repaso anatómico de lo que nos vamos a encontrar. Esta es una imagen del libro de Netter, de anatomía de cabeza y cuello. Nosotros básicamente vamos a hacer, si bien la incisión original es una incisión que va por aquí, es una incisión paramarginal o puede ser una incisión tipo Wasmund, yo hice en este caso una incisión tipo Neumann, de lateral a lateral con dos descargas verticales. Hoy, en realidad, no hice la otra incisión porque tenía una inserción del frenillo muy baja, era un frenillo muy fibroso, lo tenía que seccionar a la mitad. Hoy creo que hubiera hecho una incisión paramarginal, habiendo hecho, digamos, previamente una frenectomía. Pero bueno, era un caso de la primera vez, digamos, así, con esta técnica. Entonces, nosotros vamos a elevar nuestro colgajo mucoperióstico y vamos a llegar aquí a lo que sería la porción ventral o inferior de la fosa nasal. Esto está cubierto por la mucosa nasal y ahí vamos a hacer una disección de la mucosa para poder acceder al tejido óseo del piso de la fosa nasal.
Esto es un poco también de recordatorio, estas son imágenes de Gay Skoda para mostrar un poco, yo hice que era un colgajo con incisiones tipo Neumann. Bueno, las fotos, por ahí las fotos no son muy buenas o muy lindas porque en realidad las fotos nos las sacó la asistente dental de ahí del servicio de odontología veterinario y en general ellos no saben, no saben la técnica para tomar fotografías y demás, así que bueno, se hizo lo que se pudo. Sí. Como les decía, era un frenillo potente con una inserción muy baja, por eso yo no hice aquí una incisión para marginal. Ahí estoy haciendo la incisión con el bisturí, acá estamos haciendo la sindesmotomía, un colgajo de espesor total. Aquí tenemos una exposición muy clara de lo que es el maxilar. Hicimos dos liberadoras a nivel distal de los laterales. Se hace una disección y un colgajo bien amplio y llegamos a lo que es la pared inferior de fosas nasales. Esto aquí está cubierto por mucosa nasal. Lo que nosotros tenemos que hacer es ingresar con un instrumento y meternos por debajo de la mucosa nasal para acceder al piso. Es como, digamos, similar a lo que sería una elevación sinusal, o sea, elevar la membrana de Schneider, el seno maxilar. La diferencia es que la mucosa nasal tiene un grosor más importante, por lo tanto es menos frágil. Bueno, aquí se ve un poco a mayor aumento. Aquí yo ya había realizado la disección de la mucosa, por suerte no hubo ninguna perforación, que podría haberse solucionado en el caso de haber una perforación con una sutura tipo Vicryl, por ejemplo. Y bueno, y aquí ingresamos y aproximadamente a 10 milímetros sobre el piso de la fosa nasal se encontraba la pieza. No se palpaba en realidad la pieza, así que tuve que hacer una ostectomía con una pieza de mano recta hasta descubrir la corona medio al tacto, digamos. Y recién ahí cuando descubrimos la corona, con elevadores pudimos efectuar la exodoncia in toto o íntegra sin hacer odontosección. Ahí estamos sacando la pieza. Para que ustedes vean, estaba localizada dentro de la fosa nasal, como les dije, aproximadamente, esto era 10 milímetros aproximadamente. Yo tuve que hacer ostectomía en este sector, ahí sobre el piso, para poder, digamos, tomar la pieza con el elevador. Bueno, y ahí está la sutura final. Bueno, el paciente estaba intubado con una intubación orotraqueal. Y ahí tenemos la pieza. Esa es la pieza quirúrgica. El paciente, bueno, es una intervención que la verdad no duró mucho tiempo, habrá durado 30 minutos, 40 minutos. Luego el paciente queda internado siempre en observación hasta el mediodía y se le da el alta al mediodía por lo general, porque bueno, como utilizamos anestesia general, hay que hacer la prueba de tolerancia al líquido y demás, y ver que esté todo bien en su casa con antibióticos por vía oral. Bueno, la corona que era en el piso de la fosa nasal, o sea que fue mínimo comparado con un abordaje por palatino. Bajo riesgo de lesiones a estructuras anatómicas vecinas, menor morbilidad postoperatoria, y este abordaje resulta útil para la exposición y extracción de dientes impactados en el piso de las fosas nasales, especialmente si no está perforada la membrana mucosa. Si está perforada la membrana mucosa y el diente estuviera, digamos, erupcionado en el interior de la fosa, por ahí lo indicado sería realizar la exodoncia por medio de endoscopía nasal. Y el empleo de la Combin es fundamental para la planificación quirúrgica. Y bueno, preguntas. Buenísimo. La verdad que yo voy a activar los comentarios. La verdad que muy interesante y muy raro, ¿no? El caso. También la técnica, ¿no? No es tan frecuente. Sí, la técnica es poco frecuente. Como te decía, había 3 casos, por lo menos descritos en lo que era la literatura. Así que sí, bastante novedosa.
Y con Bueno, muy buen vamos a... paciente, la Sí, verdad que perdón. tuvo un postoperatorio muy bueno, casi sin edema, la verdad que muy bien. ¿Y cuáles son, digamos, y qué indicaciones se le da al paciente después de la cirugía? Voy a dar ¿Cuándo vuelta tiene que venir a control? a la cámara. Ahí. Eso sí. Ahí no se te ve tan bien, Mirko. No, ahí corro Sí, tengo un trípode, que claro. es de la GoPro en realidad, pero Ahí está. es como que el teléfono le queda muy pesado. Ahí está, perfecto. Ahí se te ve bien. Perfecto. Las indicaciones le vamos a dar esta blanda al paciente. Bueno, no tiene que hacer esfuerzos, no tiene que hacer actividad física por 48 horas. Colocación de hielo local. A veces se hace un vendaje compresivo, en este caso no lo hice, anduvo muy bien. Pero bueno, básicamente colocar hielo, medicamentos, le damos analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios. Si bien cuando estamos haciendo la intervención, digamos, tiene una vía puesta y se pasa ya un antiinflamatorio como una dexametasona, generalmente un fosfato de dexametasona, que es un corticoide de depósito, y con eso la verdad que andan muy bien los pacientes. Ujú. No sé si vos llegás a ver algunas preguntas porque yo estoy mirando, pero si ves alguna, vamos a contestar. A ver qué dice. Los odontopediatras, ¿en qué caso podrías pensar en derivar al cirujano bucal? ¿Y en cuáles el mismo puede hacerlo? Y bueno, por ejemplo, en el caso de las piezas, cuando están retenidas, eh, a mí me parece que por ahí lo más prudente es derivarlo al cirujano y evaluar la posibilidad de hacer la intervención con anestesia general. En este caso, bueno, era un mesiodens que estaba impactado en la fosa nasal y que revierte cierta complejidad. Pero bueno, si fuese que el elemento está erupcionado, como hay algunos casos, en general son elementos que, bueno, la extracción la podría hacer el odontopediatra si el diente está erupcionado, como en las primeras imágenes que les mostré, porque son exodoncias simples en realidad. Pero en los casos más complejos, de piezas retenidas y demás, porque a veces no solamente son los mesiodens, hay elementos supernumerarios, puede haber otras patologías, y ahí me parece que por ahí resulta interesante hacer una interconsulta al menos y evaluar la posibilidad de hacer la cirugía con anestesia general. Ujú. Sí, me dicen que se cae internet, pero yo te veo perfecto, no sé. Debe ser problema de Marina, ¿verdad? Porque yo no tuve problemas, no sé vos si se trabó en algún momento. No, 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 no. sí. Bueno, de todas formas, igual ya nos está quedando poquito tiempo, pero te quería preguntar, ¿cuáles son, digamos, los estudios que preliminares vos habías nombrado algunos, pero vamos a recalcar en general para cualquier cirugía, ¿cuáles son los estudios que habitualmente vos pedís a tus pacientes? ¿Ah? En general, bueno, vamos a pedir una radiografía panorámica, una tomografía con BIM y los exámenes de laboratorio, ¿sí? El examen de laboratorio es un prequirúrgico de rutina, que es un hemograma completo, una eritrosedimentación, glucemia, a veces, bueno, electrolitos, porque si es para anestesia general, a veces, según el anestesista, va a solicitar electrolitos, y básicamente el coagulograma, las pruebas de coagulación, ¿sí? Ujú, Y un electrocardiograma si va a ser para anestesia general. Con eso ya. ujú. En este caso, ¿me podrías volver a contar por qué se hizo anestesia general? Bueno, digamos, podría haberse resuelto con anestesia local. Hay algunos casos que están descritos, sobre todo en pacientes más adultos, que se hace con anestesia local. Hay que hacer con una técnica, digamos, infiltrativa o una técnica de bloqueo al infraorbitario. Y además, exobucalmente se anestesia la base de la nariz. Digamos, se puede hacer, pero en este caso, que el paciente era un niño, ¿sí? Entonces, bueno, en los niños es más complicado y había que elevar la mucosa sinusal y había que utilizar instrumental rotatorio con refrigeración en el interior de la fosa nasal y eso puede hacer que el paciente tenga la sensación de que se ahoga o que se vaya agua y bueno, ahí se complica más la cirugía. Entonces, básicamente, en este caso, bueno, por la edad del paciente, anestesia general y por la localización y por la incomodidad que iba a tener el paciente al hacerlo con anestesia local, ¿sí? Claro, sí.
exactamente. Bueno, la verdad que me parece un caso muy, muy interesante. Estuve súper atenta, yo no hago ese tipo de cirugías, así que, pero sí he tenido, obviamente, supernumerarios y demás, que a veces lo hago, digamos, pero sí, los casos así como este o más complicados, siempre trabajo con un cirujano a quien lo derivo y también prefiero, digamos, a veces he estado de asistente, pero el cirujano es el que está mejor preparado para todo este tipo de Y más cirugías, ¿no? Y de casos. para resolver las complicaciones, porque por ahí esta Claro, técnica, la verdad, por ahí es más difícil, la verdad, extraer un tercer molar retenido que hacer esto. Pero bueno, hay que saber la anatomía, las complicaciones que pueden ocurrir. Entonces, por ahí en ese caso, digamos, es mejor remitirlo al especialista que se dedica a eso. ¿Ustedes claro brindan que como sí. rutinas panorámicas en odontopediatría? ¿Piden radiografías panorámicas de rutina o no? Sí, sí, sí. Eh, Hay escuelas que dicen que a partir de los 3 años recién, pero yo pido, obviamente en los casos que sea necesario, porque tengo dudas o porque hay, generalmente cuando tienen traumatismos y demás, yo suelo pedir con frecuencia, digamos, según la necesidad, no de todo cada año, sino que la vez que necesite, sí, yo me manejo muchísimo con radiografías panorámicas, sí. Así Sí, que, sí, yo por ejemplo, pero hay escuelas que en la dicen que hay que a partir de los 3 años y demás, ¿no? Pero bueno, primera, eh, debe ser también que como trabajo en una clínica donde tenemos el equipo de panorámica, también ya estoy súper acostumbrada, digamos, a utilizar y a leer la panorámica y realmente he descubierto un montón de cosas que tal vez no lo hubiera, si hubiese necesitado una peria apical, tal vez no hubiese detectado supernumerarios, agenesias dentarias y demás. Por sí, eso sí, también es muy importante, ¿no? sí, Obviamente teniendo todos los recaudos, ¿no? sí, sí, sí. Así es. Bueno, yo creo que vamos a tener que guardar esta conversación que ha sido muy interesante. Lo vamos a poner como video IGTV que quedan grabados. Espero que con las imágenes que eran como, para nosotros no eran tan violentas, pero por ahí, no sé si el Instagram viste que dice que te borra, las imágenes espero que no sea el caso, así que lo vamos a guardar. Yo te quiero agradecer, Milko, porque sé de tu dedicación, sé que sos un excelente profesional, muy aplicado, estudioso, así que para mí, a pesar de que vos no sos odontopediatra, quería que estés compartiendo estas charlas de pandemia para que nos cuentes y para que nos muestres y para que se sepa que los saberes que tiene eh, Neuquén, y te felicito porque siempre estás constantemente capacitándote y también compartiendo con tus colegas ahí en Neuquén y en varios lugares, ¿no? Te quiero dejar estos minutos para que vos te despidas y que digas lo que quieras porque son tuyos. Bueno, primero te quiero agradecer a vos por la invitación. Quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado. También quiero agradecer, bueno, a Diego Raviola, que él fue quien me asistió, me ayudó en la cirugía. Somos compañeros de la especialidad. Pudimos resolver perfectamente el caso y en general estamos operando a los pacientes de anestesia general con él. Y también, bueno, agradecer a los doctores de la especialidad, mis docentes, que me pudieron guiar también con esto a la distancia, que era la doctora María Eugenia Batisti y al doctor Juan Sima. Así que, bueno, les agradezco a todos. Eso es excelente, siempre trabajar además de forma interdisciplinaria, en equipo, eso es súper importante y la verdad que más ahora en esta época, ¿no? Este caso lo hicieron cuando ustedes, El año más o pasado, menos, lo operamos el el año año pasado. pasado como en octubre aproximadamente. Claro, te preguntaba porque, claro, toda la indumentaria era de los cirujanos, que, ¿no? Que eso, ustedes los cirujanos como que están más acostumbrados a todo lo que es los elementos de bioseguridad que se utilizan ahora en pandemia. Y con Así que, el ámbito y hábito quirúrgico, digo, el ámbito y el hábito quirúrgico lo tenemos bastante entrenado nosotros. O sea que, digamos, ahora por lo de la pandemia, si bien hay que usar algunas cositas extra, pero en general nosotros trabajamos así.
Así es, eso es cierto. Bueno, muchísimas gracias, lo voy a guardar para todos aquellos que lo quieran volver a ver, después vamos a compartir las imágenes y vamos a decir algo. También acuérdense de que hay un sorteo que finalizada esta charla, la Casa Odontomix, a todos los que arroben y a un amigo y participen en la página de ellos, van a sortear 2 vouchers creo que de compras, pero finalizada la charla. Así que después lo vamos a postear y muchísimas gracias a Don Tomic, Adriana, que siempre está apoyando a todas nuestras charlas y bueno, fíjense que tienen excelentes productos y también apoyan a todo lo que sea capacitación para colegas, así que eso es fundamental y muy bueno. Así que muchísimas gracias, esperemos que pase pronto todo esto para poder viajar y para poder ir a visitarlos y para disfrutar de nuestra Argentina y de ese lugar tan lindo que nos mostraste, Milko, con esas fotos geniales también. Así Bueno, que un no, beso, cuando se pueda. Eh, claro, sí. Vamos a tener que ir a Odontomic nos está saludando. Vamos a tener que ir a esquiar. a Me vas a esquiar. tener que enseñar porque no soy muy buena. Ya lo intenté. Bueno, muchísimas gracias, Milko. Voy a guardar esta conversación y nos vemos pronto. Y vos andá guardando casos de odontopediatría porque me parece que vamos a tener que hacer otra. Bueno, muchas gracias. Bueno, un Saludos a saludo todos. a todos tus compañeros y a tus profesores que se nota que son excelentes y también abiertos y comparten sus saberes con sus alumnos, que eso es genial. A ver, ¿qué dice? Vamos a hacer el sorteo a las 21, así todos pueden anotarse. Vayan a nuestras historias, dice Odontomic, ¿eh? Así que tienen que ir a la... Vamos a anotarlo, Milko. Por ahí ganamos también nosotros, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces a las 21 excelente charla, dice Odontomix, muchísimas gracias. A las 21 se hace el sorteo, vamos a ver quién gana y te vuelvo a agradecer y excelente ese caso. La verdad que vas a tener que anotarlo, vas a tener que publicar ese caso para que también esté en la evidencia. ¿Eh? Está muy bueno, porque no hay Mira, muchos. sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Milton. gracias.